tardes a todos y a todas, los que están aquí presencialmente y los que nos están viendo online. Mi nombre es Pau Montserrat, soy uno de los patronos de la Fundación FinSalut. Hoy vamos a tratar un tema que es del máximo interés, desgraciadamente, que son los fraudes financieros. Entre los fraudes financieros hay fraudes que nos afectan directamente por nuestra relación con los bancos, pero también hay muchos tipos de fraudes financieros que espero que podamos tocar de alguna manera. Bueno, primero, que es lo más importante, presentaré a los ponentes. Os presentaré brevemente, pero no porque vuestro currículum no sea impresionante, sino porque lo importante es lo que digáis. Está a mi izquierda Gloria Veiga, licenciada en Historia, máster en Biblioteconomía, presidenta del CONFEMAC, que es de la Confederación Estatal de Mayores Activos, y una mujer que, como veréis, tiene una energía que nos despierta a todos. Tenemos a Javier Sánchez Vicente. Nunca había tenido el honor de moderar una mesa con un capitán de la Guardia Civil. Está destinado a la Unidad Técnica de la Policía Judicial y actualmente es el segundo jefe del Grupo de Investigación de Delitos Económicos. Nos va a poder dar una visión muy directa de la parte más de delincuencia relacionada con este tipo de fraudes financieros. Y en tercer lugar, pero evidentemente no menos importante, está Elena Tejero, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y con un posgrado en Gestión Financiera y Bursátil por la Universidad de Barcelona. Se incorporó en el 2006 ya al Banco de España y actualmente es la directora general adjunta de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España. Una visión también privilegiada del papel que el Banco de España puede jugar en estos fraudes financieros. Y simplemente como introducción, cuando hablamos de fraude financiero, que al final es que de alguna manera perdamos el dinero que tenemos en nuestras cuentas corrientes, sobre todo, es el fraude financiero que más debería preocuparnos. Cuando pensamos en los robos, pues pensamos en esas películas donde unos señores armados entraban en una sucursal a punta de pistola, cogían todo lo que había en la sucursal y se lo llevaban. Recordemos que cuando pasaban estas cosas no iban los clientes en cola a hacer cola a los bancos que habían sido robados para pedir su dinero depositado por miedo a perderlo. Ese dinero estaba pues garantizado. Nosotros no teníamos miedo del dinero que teníamos en una cuenta de un banco porque alguien la fuera a robar. Los robos digitales, que sobre todo uno de los tipos de robo más frecuentes, la suplantación de identidad del banco, es que nos llegue un SMS, nos llegue un email, nos llegue una llamada telefónica y dentro de no mucho también nos llegue una videoconferencia de nuestro director de banco y no será el director de banco, sino que será simplemente un programa de inteligencia artificial. Esta suplantación de identidad lo que provoca es que nosotros confiemos en ese contacto, demos unas instrucciones o apretemos un botoncito, utilicemos nuestro teléfono móvil, que es uno de los grandes peligros nuevos. Hemos hablado de educación financiera, importantísima, pero también está la educación digital. Ahora nos relacionamos y podemos hacer cosas de forma inmediata que antes no podíamos, y eso es un gran riesgo. Pero en todo caso, lo que ocurre cuando entran en nuestras cuentas, cuando nosotros damos el ok a ese fraude porque pensamos que estamos tratando con el banco o con otra entidad, es que nos desaparece el dinero y ya veremos si los clientes tienen o no que hacer cola digital en los bancos. Pero en primer lugar quería aprovechar y una pequeña, como os he comentado, una primera idea que es, bueno, yo me encuentro, me ha llegado un SMS, eso no le pasa solo a la gente mayor, como ahora hablaremos. El otro día le pasó a un compañero mío que es un doctorando de universidad. Es decir, que no pensemos que el fraude financiero se da a personas que no tienen una cultura financiera o que son de una determinada edad. Este compañero es joven. El fraude financiero le puede pasar a cualquiera porque se aprovecha, entre otras cosas, de la vulnerabilidad de la inmediatez. El móvil es el gran peligro. Esa relación con el banco, con el móvil, es el gran peligro. Javier Sánchez, ¿qué tiene que hacer un ciudadano cuando le ha llegado un SMS, ha hecho clic, ha entrado en lo que pensaba que era la cuenta online de su banco, ha metido las contraseñas y de repente le desaparece dinero? Bueno, la verdad que con ese panorama hay pocas soluciones
en ese momento, pero bueno, yo creo que al final, como comentas, uno de los principales problemas que tiene esta proliferación del fraude a través de la red es que existe un concepto que se llama eficacia por desbordamiento, ¿no? Entonces, los delincuentes aprovechan el anonimato que ofrecen las nuevas tecnologías para desarrollar multitud de usuarios o multitud de perfiles, ya sea perfiles informáticos o distintas maneras de penetrar y de engañar a las víctimas, ¿no? Entonces ellos lanzan de manera indiscriminada los mensajes a pues, el típico... ¿El qué? ¿Alguien pica? Claro, al final ellos lanzan el mismo mensaje, el de si tu paquete o tienes una multa pendiente de pago en la DGT, se lo lanzan a media España. La mayoría de los españoles, pues creo... Uy, me cago el boli. La mayoría de los españoles, pues dice, esto es mentira, esto es un fraude porque no tengo nada pendiente con la DGT. Pero hay un mínimo de gente, un 1%, que dice, ostras, pues igual es verdad porque el otro día entré en la zona centro de Madrid o aparqué y no puse el ticket de zona verde. Cualquier cosa que se me pasa por la cabeza nos hace dudar y ya entramos y pagamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se aprovechan los delincuentes. ¿Qué se puede hacer? Pues, en la medida de lo posible, una vez que ya has hecho el pago, lo que tienes que intentar es recopilar la máxima información posible de esa transacción, pues dónde la has hecho, la manera en la que te ha llegado ese mensaje, si puedes conservar de alguna manera el remitente, pues toda esa información de alguna manera, apuntarla en un papel si en ese momento no sabes muy bien cómo salvarla, o si no, pues con simples pantallazos. La idea al final es intentar tener tanta información como sea posible sobre esas circunstancias, ¿no? Ya no solo del momento en el que te llegó el mensaje, sino que a lo mejor cualquier página a la que te hayas suscrito previamente los días anteriores, que tú a lo mejor crees que lo hiciste de una manera inocente y de forma veraz, pero esa página, por lo que sea, o bien era fraudulenta o ha tenido cualquier fuga de información que esos datos han filtrado. Entonces, todo ese tipo de información es esencial para los investigadores de cara a, por supuesto, para investigar ese hecho concreto y, por supuesto, para detectar si ese modus operandi ha sido también detectado en otras partes de España, o en otras partes de Europa, o en otras partes del mundo, porque al final esto afecta a un montón de personas, ¿no? Los delincuentes no entienden de fronteras y en casos como este, más aún. Muchas gracias. Entiendo que ir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, no sé si... Sí, eso es una pregunta muy recurrente y al final la respuesta es siempre la misma. Ir a la comisaría que esté más cercana de vuestro domicilio o de donde encontréis en ese momento. Ya el término competencial, quién se encarga de investigar o no, eso ya son criterios internos nuestros que ya nos aclaramos nosotros, pero lo fundamental es que el ciudadano vaya a la comisaría o al puesto de la Guardia Civil o de la policía local incluso, de su pueblo o de donde que tenga más a su alcance. Bueno, esta pregunta ahora, Gloria, va por ti, pero déjame solo situar un poco. Ahora nos relacionamos con muchas empresas, no solo con los bancos. Nos tenemos que relacionar a nivel digital, muchas veces con el móvil. Hay una directiva en el caso de medios de pago, que es la PS2, que se inventó la autenticación reforzada. Ahora verá por qué se lo estoy comentando. La autenticación reforzada pues es de 2 de 3, algo que usted sabe, algo que usted tiene o algo que usted es. En el caso del móvil, pues es usted da una contraseña, eso es lo que usted sabe, el móvil es lo que usted tiene. ¿Cómo se enfrenta cualquier persona, no solo una persona mayor, cómo se enfrenta a los peligros que de cada vez más constantemente llegan de fraudes, de estafas, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a centrarnos un poquito. Las personas mayores en España somos alrededor de más de 9 millones de ancianitos, de mayores de 65 años. De estos mayores de 65 años, por lo menos 1 de cada 5 ha sufrido algún tipo de atropello, ya sea de manera digital, ya sea a través de un cuidador, ya sea a través de una persona que le ha vendido un cajón, un colchón imantado.
y que le va a quitar todos los dolores, y lo enrean y lo enrean y lo enrean, como dirían en Andalucía. Le hacen firmar porque claro, dices que esto vale 3.000 euros, pero es que claro, usted se va a acostar ahí y automáticamente todos los dolores que tenía ya no los va a tener. Vamos, y el señor firma, y cuando va su hija le dice, pero hija mía, esto es un colchón normal, pero ¿qué has hecho aquí? Y quieren ver esto y quieren ver cómo lo solucionan. Yo no sé si habéis recibido denuncias de esto. Pero sí, las circunstancias de los fraudes, vamos a decir, tradicionales, ¿no? Ajenos a la red, son igualmente frecuentes, ¿no? Al final, como comento, los criminales se especializan en una modalidad delictiva y no entienden de edades ni de nada. Ellos van probando y obviamente en las zonas rurales o el perfil a lo mejor de personas de avanzada edad pues no es igual de atractivo o sus engaños no son igual de eficientes que los que van orientados a lo mejor a un público más joven, más familiarizado a lo mejor con la red. Entonces sí, obviamente este tipo de procedimientos, el modus operandi, aunque parezcan quizá a nuestros ojos rudimentarios y evidentes, pues la realidad es que no, es que nos encontramos con un montón de casos en los cuales las personas mayores sufren engaños pues, por la inocencia que tienen a lo mejor o por que en su día a día a lo mejor no tienen ese bagaje, ¿no? Y esa percepción del riesgo, pues se encuentran pues, que son víctimas de este tipo de casuísticas también, lamentablemente. Muy bien. Ahora ya la última pregunta rápida para que ya después podamos profundizar un poquito. Estaba comentando el tema del robo digital bancario, porque es algo que vemos, que tenemos en la cabeza, que cómo es robar un banco, ¿no? Y el robo digital nos sirve como imagen. Ahora, casos que pasan, en este caso, por nuestro despacho, por nuestras oficinas, el cliente que he comentado antes, un cliente que recibe un SMS que viene en la cadena del banco, que cree que es la cadena de donde recibe los SMS del banco, que le hace clic, que mete las contraseñas en una página que está clonada y no es la del banco, se va al banco con la sensación de que le han robado el dinero de su cuenta corriente y el banco le contesta: pues eso es un problema tuyo porque has puesto las contraseñas y por tanto no has sido lo debidamente diligente, yo no te devuelvo el dinero. Este caso es el caso, digamos, más conflictivo, pero hay muchos otros casos que son que tienen menos excusas del banco para no contestar. ¿Qué puede hacer este cliente si cuando va al servicio de reclamaciones del banco, va a la oficina, el banco le dice: mire usted, no le voy a devolver el dinero, se lo han robado, no tengo yo ninguna culpa y por tanto no respondo del dinero que usted dice que le han robado, pero yo digo que simplemente usted no ha sido diligente en su custodia? Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por la invitación. Ha sido muy interesante. Espero que esta sesión también sea igual. Contestando a tu pregunta, Pau. Bueno, una vez que uno insiste en la reclamación, pues por supuesto puede acudir al Banco de España para de alguna manera también hacer una reclamación, ¿no? La verdad es que reclamaciones, ya lo diré un poquito más tarde, son abundantes en materia de pagos. Las más abundantes son las de tarjetas y transferencias, sobre todo, evidentemente, tarjetas, el número de operaciones. Lo que pasa es que nosotros, de alguna manera, analizamos, hacemos un primer filtro, obviamente, sobre, digamos, si realmente el cliente ha sido negligente, ¿vale? Entonces, inadmitimos, digamos, las reclamaciones cuando la persona es la que se ha autenticado, ¿vale?, utilizando la doble autenticación, y además ha autorizado la operación, ¿no? Entonces, tiene que haber una situación realmente que sustente, digamos, esa reclamación para que nosotros procedamos a su análisis. El desconocimiento de cómo ha podido pasar, en fin, una serie de explicaciones, y nosotros tenemos que tener la evidencia de que de alguna manera pues, puede pasar a analizarse. Pero bueno, también voy a decir que el 56% de las reclamaciones son inadmitidas, ¿no? Puesto que al final somos nosotros, es el cliente, y me pongo yo también, somos nosotros los que tenemos que tener, digamos, somos responsables de a qué clic le damos, ¿no? Y luego ya hablaremos, digamos, de los condicionantes
emocionales, psicológicos, digamos, de comportamiento, ¿no? Que hacen, que favorecen, digamos, que los cacos al final acaben triunfando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para finalizar esta parte y ya empezamos a entrar en cuestiones un poquito más profundas, el caso de, más que nada porque nos está viendo mucha gente, el caso de que yo recibo un SMS, que hago clic, que pongo mi contraseña, no pensemos que porque el banco no nos devuelva el dinero y porque el Banco de España no conteste favorablemente a nuestra reclamación, ese dinero está perdido. Yo me he apuntado de una sentencia justamente porque a un juez de primera instancia al menos considera que solo el banco no debe devolver el dinero en caso de que el cliente no solo haya puesto las contraseñas, sino que su actuación haya sido dolosa o gravemente negligente. Por tanto, una postura como tenemos del Banco de España, que es una postura de nuestro supervisor, no tiene por qué coincidir en todos los casos con la postura de la justicia. Y ahora ya vamos a soluciones, que vamos a identificar el problema, pero también tenemos que encontrar alguna solución. Tenemos la PS2, tenemos una directiva de medios de pago que intenta solucionar este problema con cosas como que la entidad financiera o las entidades que sean, porque estamos poniendo el foco en la entidad financiera, pero hay otras entidades que pueden verse afectadas por un fraude en el cual se les suplanta su identidad. Tenga un control también posterior, es decir, si por ejemplo yo he recibido este SMS y le he dado a la contraseña, pero envío mi dinero a Costa de Marfil y jamás he hecho transferencias a un país extranjero fuera de la Unión Europea, podría, y eso es lo que la PSD3 pretende, podría haber un control posterior de mi banco para paralizar esta operación y ponerse en contacto conmigo. Es decir, controles posteriores a dejar esto en manos solo del cliente, porque, Gloria, yo no sé si tú sabes contratar derivados del petróleo con el móvil, pero sí que sé que un repartidor me llegó y tenía un problema de ludopatía y se acaba hasta 30.000 euros con eso. Eso que el banco nos haya hecho, porque os ha forzado a comunicaros con él con el móvil, ¿estáis cómodos? ¿Estáis tranquilos a la hora de operar, a la hora de darle un clic a algún SMS o algún email que os llegue del banco? ¿Cómo os protegéis? ¿Cómo funcionáis con eso? Las personas mayores, hay todo como en la sociedad en general. Hay ancianos que son auténticas máquinas y hay otros que son analfabetos potenciales. Entonces yo creo que los bancos deberían tener algún... Salió hace tiempo, porque te llamaban de una esta de telefonía y otra, al final te enredaban y decías, bueno, vale. Y salió una directiva comunitaria que dijo que uno que haga un contrato por vía telefónica o que le hayan llamado ellos, a los 14 días puede desistir. ¿Por qué no puede pasar algo parecido cuando, vamos a ver, decía Cervantes que la prisión era el lugar donde toda incomodidad tenía su asiento, y la web es el lugar donde todos los malos, malísimos, preparadísimos, auténticos hackers se enfrentan a una población que no tiene por qué tener tantísimo conocimiento. Y es verdad lo que tú dices, los bancos les viene muy cómodo que ya no vayas allá a esto y lo hagas tú todo. Yo me lo hago todo, yo me hago mis transferencias. Nos han dado esa parte que les conviene, pero la parte en la que pues mucha gente no está preparada es que son listísimos los que te llaman. El otro día recibí yo y estuve a punto de llamar. ¿Ha hecho usted esto de 2.990? Si no quiere hacerlo, llame a este teléfono. Y me la inmediatez me dijo, voy a llamar. Pero dije, no, voy a ver mi banco si ha habido este movimiento. Era un domingo por la noche. Pero hay personas que se asustan y llaman y ya se la han liado. Los bancos tendrían que tener, no sé, un lucro cesante con estas cosas. Alguna manera de decir, el mundo ha cambiado, hay gente muy mayor que no tiene los mecanismos de defensa. Muchos viven aislados, muchos viven solos, tienen sus perricas,
pero les gusta, porque eso dice, es que no te quieres arriesgar, pero ¿quién se va a arriesgar? ¿Quién se va a arriesgar si no tenemos ni pajolera idea? Y yo soy de los ancianos listos y no tengo ni idea, imagínate. Sí, así es. O sea, para empezar a arriesgar hay que entender el concepto de riesgo. Bueno, después lo comentaremos en el momento de las preguntas, Javier. A mí me gustaría, primero, si nos puedes dar algunas pautas a nivel de poder protegernos un poco, qué medidas básicas debemos de seguir para protegernos de caer en todos estos tipos de fraude. Y segundo, ¿qué hace la Guardia Civil, qué hace la Policía Nacional cuando hay este tipo de fraudes económicos? ¿El cliente qué puede esperar de los servicios de la Guardia Civil y la Policía Nacional? Bueno, pues yo creo que lo más importante, por encima de todo y un poco siguiendo el hilo de las ponencias anteriores, y lo que ha comentado Gloria, es la información y el conocimiento. Hay que intentar concienciar ya no solo a las personas mayores, sino a todo el mundo, ¿no?, sobre los riesgos que existen a día de hoy con esta modalidad delictiva, ¿no? No sirve de nada, o sea, como hemos comentado, el eslabón más débil lo marca, o sea, la fuerza de la cadena lo marca el eslabón más débil. Entonces no sirve de nada que nosotros tengamos, como hemos comentado antes, métodos de autenticación de 2 pasos, 3, 4, 10 pasos, si luego al final la persona lleva el número PIN de su tarjeta apuntada en el teléfono dentro de la funda, ¿no? Entonces, esas son cosas que pasan a día de hoy porque, como comentan las personas mayores muchas veces, tanta autenticación, tantas preguntas secretas, esas cosas les aturullan y dicen, yo, mi número PIN aquí, que es la fecha que me casé con mi esposa y es lo que me funciona. Pues no, en ese sentido hay que formar y hay que intentar concienciar ya no solo a las personas mayores, sino también a sus familiares, a sus cuidadores, también, por supuesto, a los nietos, a los hijos, por los riesgos que ellos mismos pueden asumir, ¿no? Pero bueno, de forma paralela a esta, pues hay quizá pautas que para algunas a lo mejor son evidentes, pero para otras a lo mejor no tanto. Las tradicionales pues suelen ser siempre la de destruir los recibos o los comprobantes bancarios cuando se hace algún tipo de gestión en el banco, no tirarlos al suelo sin más. Desconfiar de cualquier tipo de sorteos o de rifas que nos lleguen a través de Internet. Hemos sido los afortunados de ganar un premio. Clic aquí para recibirlo. Luego, por supuesto, a través de la red, desconfiar de cualquier mensaje o cualquier correo en el cual nos pidan datos bancarios. Ya la entidad bancaria, si quiere localizarnos, ya se preocupará de ponerse en contacto con nosotros por otras vías, ¿no? Nos hará algún tipo de pregunta o algo que cerciore que esto realmente, o sea, que ellos son los que dicen ser. Luego también, un poco a colación de esto, no abrir mensajes ni archivos que desconozcamos, ¿no? Enlaces, como comenta Gloria, ese tipo de cosas que aún parecen quizá evidentes, pues no lo son tanto, ¿no? Y bueno, son cosas, como digo, que pueden afectar a personas de edad, o sea, mayores, no me quiero decir ancianos, porque al final abarca un amplio abanico de adultos con más experiencia que otros, con más vida recorrida, pero bueno, en general yo creo que es sentido común llevado a todos los aspectos, ¿no? Y luego, ¿cómo reaccionamos nosotros a nivel fuerzas y cuerpos de seguridad? Pues normalmente este tipo de estafas no suelen afectar a una persona sola, ¿no? El que recibe un mensaje no es un caso aislado, o el que va, la estafa que recibe una persona mayor en un pueblo, en un pueblecito, esos delincuentes han intentado ir a más pueblecitos o a más casas dentro de ese mismo pueblo, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es aglutinar toda esa información para tratar de detectar el modus operandi que están llevando a cabo y, por supuesto, intentar prevenirlo para que deje de suceder, identificar a los posibles autores y, por supuesto, desarrollar documentos de inteligencia que llamamos nosotros para alertar ya no solo al resto de componentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también a nivel internacional. Si nosotros en España detectamos que hay un modus operandi que está proliferando, que está teniendo éxito, pues es muy raro que esas circunstancias no se estén dando a lo mejor en países como puede ser Portugal, Francia, países de nuestro entorno, que también al final pues
pues tienen personas mayores, ¿no? Y ahora mismo con el tema de las redes, la proliferación de las redes, no hace falta saber idiomas para hacer un mensaje creíble, ¿no? Esto, la inteligencia artificial a día de hoy te permite difundir y ocultar tu información y difundir cualquier tipo de mensaje de una manera tremendamente rápida. Entonces, en líneas generales, lo que hacemos en cierta medida desde nuestro punto de vista o desde nuestra perspectiva es eso. Muchas gracias. Elena, una pregunta genérica sobre el Banco de España. Primero, que si le están llegando más reclamaciones relacionadas con el fraude financiero, si eso es un problema que se está creciendo. ¿Qué valora el Banco de España a la hora de sus contestaciones y cómo está actuando la banca cuando el Banco de España pues, emite los preceptivos informes? Muy bien. En cuanto a cifras, lo que sí que hemos detectado es, bueno, ha habido un estudio reciente del Banco Central Europeo y la Asociación, digamos, Europea de Banca, y básicamente lo que vienen a decir es que baja muy ligeramente el fraude, ¿no? En valor, realmente las cantidades defraudadas son mucho mayores en el caso de las transferencias. Las transferencias llevan más importe, pero en cambio en términos de operaciones es al revés, ¿no? Es verdad que los datos que tenemos, que se muestran allí de tarjetas, ponen a España con unos datos un poco superiores a lo que es la media europea, tanto en valor, digamos, el importe que se roba, como en operaciones, en número de operaciones, digamos, fraudulentas, ¿no? Yo, de todas formas, quiero, digamos, poner sobre la mesa también la dimensión de lo que estamos hablando, porque es que hay 100 millones de tarjetas emitidas. Entonces, estamos hablando de 100 millones de tarjetas que van circulando o a través de móvil o a través... y que hacen 10.000 millones de operaciones. Con lo cual, estamos pensando en que cada tarjeta tiene una media de 100 millones de operaciones. Y lo que estamos diciendo es que de esas 100 millones de operaciones que hace una tarjeta, hay 2,3 que salen fraudulentas. Entonces, es un tema importante, es un tema esencial, pero bueno, que estamos en un mundo ya muy digitalizado, de mucho uso, digamos, de tarjeta, y que, bueno, los cacos han existido siempre vendiendo colchones, enciclopedias, y ahora nos hemos pasado al mundo, al mundo, digamos, digital, ¿no? Pero que realmente es atractivo, siempre ha sido atractivo el defraudar, el robar y el delinquir, ¿no? En cuanto a reclamaciones, pues en el banco efectivamente también hemos registrado un pequeño descenso. Las reclamaciones registradas sobre tarjetas y transferencias, fraude en tarjetas y transferencias, son 8.700 las que han entrado en el 23, que representan el 27% del total. O sea que estamos hablando de que el peso del fraude es importante en términos de número de reclamaciones. La mayor parte, como siempre, de tarjetas, y mucho menos importantes las de transferencias, ¿no? Y lo que hemos detectado ahora en el 24, que no lo hemos terminado, pues hemos hecho cifras hasta octubre, es que hay menos, y el peso, digamos, del fraude financiero en términos de reclamaciones que han entrado ha bajado. Antes teníamos un 27% del total en fraude financiero, y las reclamaciones son solamente de un 12%, digamos, sobre el total de reclamaciones que recibimos, ¿no? Y se mantiene, por supuesto, el gran peso de las tarjetas, aunque ha bajado un poco, que lo que son las transferencias. Y como decía antes, de esas reclamaciones que han entrado inadmitidas son un 56%. Entonces, es verdad, pero claro, es que muchas veces hay poco lugar. Y una de las cosas que también se quiere un poco analizar más en profundidad con la PSD3 es el concepto ese de autorizado, autenticado, que no está claro qué es una autorización versus, o sea, que no se pueden, no son dos temas, digamos, equivalentes. También la negligencia grave. ¿Qué significa grave?
graves que estaban bajo estrés, graves que me han llamado a medianoche y estaba... Y entonces, claro, todos esos criterios hacen falta en el sentido de facilitar, digamos, lo que se dice, el poder determinar si realmente ha habido una negligencia grave por parte, digamos, del cliente o realmente no ha sido así y, por tanto, la actuación o el informe que hagamos, que nunca va a ser vinculante, va a ir en un sentido o en otro. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Ahora abrimos un pequeño hilo de debate. Yo sí que, como tenemos el privilegio de tener a un responsable del Banco de España en un problema que es incipiente, pero que yo creo que va a ir creciendo, desgraciadamente, sí que pondría el énfasis. Es verdad que es muy difícil valorar este supuesto de negligencia grave, pero pensemos que muchas de estos fraudes son de tan pequeño valor que si se tienen que judicializar, suponen de facto que el cliente no puede defender sus derechos, con lo cual simplemente, como ha hecho siempre el Banco de España, invitarle a que sea valiente y a que sea valiente, básicamente. Ahora, si hay preguntas para los ponentes, estaremos encantados de responderlas. A mí siempre me ha llamado la atención, fui el asesor jurídico de Iberclear, de una cámara de compensación. Todas las cuentas son trazables y hay acuerdos de entendimiento, los MOUs, entre supervisores financieros. Y de hecho, con muchos resultados. Por ejemplo, vigilar el insider trading. Al fin y al cabo, son movimientos entre cuentas. Me cargan mi cuenta y abonan otra cuenta, a lo mejor en otro país. ¿Se puede recuperar los fondos? ¿Qué se está haciendo para recuperar los fondos? No, digo, es una pregunta que ya verás que siempre me he hecho desde este punto de vista. Muy astutos, porque sale de un sitio y entra en otro. Sale de la cuenta del cliente defraudado y entra en la cuenta del defraudador, en otro banco, probablemente fuera del territorio español. Pero, ¿cómo se sigue todo? ¿Cómo se sigue el dinero? Entiendo que se sigue el dinero. Sí, el problema que estamos encontrando muchas veces es que ese dinero cambia tanto de manos y de jurisdicciones que al final encontrar una manera efectiva, entendiendo como efectiva, que a medio corto plazo se pueda recuperar es tremendamente tedioso. Ya no solo porque el dinero ya muchas veces simplemente con el hecho de transferirlo a lo mejor a una cuenta de criptomonedas, que ahí ya sí que nos olvidamos, ya el hecho de que cambie simplemente de país, en un país en el cual a lo mejor la cooperación en materia policial o la persecución de esos tipos de delictivos sea no tan ágil como a lo mejor puede ser España, ya eso son barreras que nosotros nos encontramos para poder investigar. Entonces, ¿se recupera el dinero? Pues hombre, si se logra identificar los autores, la pena que le imponga la autoridad judicial incluirá una responsabilidad civil con la cual deberá contribuir, por supuesto, a devolver lo robado o lo estafado a las víctimas, ¿no? Entonces, si se localiza al autor, muy probablemente sí. Si no se localiza o empieza a hacer maniobras de ocultación, pues es complicado que, por lo menos a medio plazo, eso ocurra, lamentablemente. Gracias, enhorabuena a todos por la mesa maravilloso y por todo lo que aportáis. La pregunta va dirigida a Elena. Elena, comentabas que había cierto descenso en las reclamaciones, ¿no? Y en lo que habéis observado en las cifras. Yo quería saber a qué se debe ese ligero descenso de fraude. Nosotros interpretamos a que, pues la gente está bastante más vigilante y de todas formas la autenticación reforzada ha impactado muy positivamente. No digo que estemos al final del camino, porque es que además se van inventando nuevas cosas. Yo no lo sabía, pero el QR ya también es un tema, el phishing que es un tema que también está afectando, ¿no? Entonces,
las nuevas tecnologías van potenciando, digamos, otras vías y otros canales de entrar con el fraude financiero y se van, digamos, eliminando o menos, o se ponen en desuso, digamos, otros más habituales, ¿no? Entonces, lo que es las transferencias y la parte, digamos, de tarjetas, pues se van modificando y a lo mejor entran a través, digamos, de otro canal, ¿no? No quiere decir, las consultas también son muy abundantes en temas de fraude financiero, ¿no? Y ahí yo sí que quiero animar a que digamos, se dé a conocer, digamos, el portal del cliente bancario, que en este sentido, digamos, da muchísima información sobre, aparte de un teléfono que pueden usar en el Banco de España, sobre, digamos, este fraude financiero, cuáles son los productos que no hacer, que bueno, lo comentabas desde un punto de vista policial, pero nosotros también recomendamos mucho el revisar las cuentas, ¿no? O sea, el ver diariamente o frecuentemente movimientos en cuenta, tenemos alertas en los móviles sobre movimientos, lo que comentaba antes Gloria, tenemos que ver los límites, o sea, si nosotros gastamos 200 euros al mes, pues que la tarjeta no tenga un límite de 1000, o sea, que hay una serie de controles que yo creo que la gente tiene ya más la costumbre, las entidades también han reforzado, obviamente, digamos, todos estos canales de prevención, entonces esto está disminuyendo, pero no podemos tumbarnos porque viene por todos lados, o sea, es efectivamente un tema muy importante y que no acabará. Gracias. Sí, yo, por reforzar sus cifras, yo también, de acuerdo con las cifras de Guardia Civil, se ha observado que, al menos siendo las víctimas, que yo es a lo que me he ceñido un poco, cuando las víctimas son mayores de 65 años, las cifras de denuncias han ido, es verdad que desde el año 2020 han ido en aumento, pero justo ahora en 2024, sí es verdad que aún no ha acabado 2024, pero se espera que sean menores ya que las de 2023. Entonces, esperamos o confiamos que esto es por la concienciación que se está haciendo, yo creo, desde distintas patas, ¿no? del Estado en este caso. Sí, yo quería preguntar a Elena, te llamas, ¿no? Sí. Bueno, yo quería saber, ¿no? ¿Hasta qué punto, bueno, siguiendo el adagio de que mejor es prevenir que curar, luego en el problema de la gente de mayores de 65 años, ¿qué acciones están haciendo los bancos o qué planeáis hacer para que estas cosas que ocurren no ocurran? Tanto de tarjetas como sobre todo lo que pasa por Internet, ¿no? Da la impresión como que esperases que los clientes mayores de 65 años fuesen unos expertos informáticos. Y eso parece difícil de conseguir. Pero por otro lado, y eso lo hemos trabajado en el trabajo de exclusión financiera, cada vez mi impresión es que se están cerrando muchas sucursales bancarias y se está dejando no solo en pueblos pequeñitos, sino también en las ciudades. Y eso contribuye a que los ancianos estén como mucho más desamparados. Entonces, ¿hasta qué punto no habría que cambiar esa política de actuación y a lo mejor no solo primar tanto la rentabilidad por encima de todo del banco y pensar un poco más en que la gente mayor no tiene esa formación? ¿Vale? En todo caso, en tu experiencia, eso te lo pregunto a ti personalmente, ¿tú qué harías? Bueno, ¿vale? Ya te lo pregunto a ti, ya no solo porque tú estás tratando estos temas, me imagino, ¿no? Estamos tratando estos temas, hacemos un seguimiento de cierre de sucursales bancarias, cierre de los cajeros, y lo hacemos, digamos, para toda España y en coordinación con otros estudios a nivel europeo, ¿vale? O sea que eso lo vigilamos muy, muy, muy de cerca. En el ámbito de la inclusión financiera, como sabéis, tenemos un grupo de trabajo transversal en donde también seguimos toda esta relación entre, digamos, lo que se ha propuesto como protocolo de las entidades bancarias para, de alguna manera, favorecer la atención de personas, digamos, mayores en oficinas bancarias. O sea, estamos haciendo un seguimiento muy importante de estas cuestiones. No voy a negar que es un tema de preocupación, o sea, la infraestructura bancaria tiene que existir, o sea, podrá haber, digamos, una disminución, pero tenemos que estar allí para que el acceso a los bancos como tal, que ahora es realmente lo más importante, tiene que seguir existiendo. De otra forma,
digamos, va a ser muy complicado. Y volver para atrás es muy difícil, porque una vez que uno cierra, abrir es bastante más difícil. Entonces, allí en el banco, la parte de inclusión financiera la tratamos de forma muy intensa y con un gran entusiasmo por defender, digamos, esa situación que creemos que es esencial y que además hemos visto que países de nuestro entorno no han tenido tanta, digamos, o no les ha preocupado tanto, pero en caso de crisis a todo el mundo le gusta, digamos, tener a su banco cerca, esa cercanía, digamos, con el gestor de mi dinero, ¿no? O sea que eso es súper importante, ¿no? Y en ese sentido, pues seguimos trabajando. Yo creo que se han puesto, es verdad que se redujo mucho lo que es la presencia de oficinas bancarias, pero se han buscado otras alternativas que yo creo que, bueno, que están supliendo. El ejemplo, digamos, de los ofibuses, ahora con la Dana, exacto, con la Dana, por ejemplo, también se están ofreciendo ofibuses, o sea que, digamos, estamos con cierta concienciación de que eso, digamos, hay que protegerlo, ¿no? Bueno, agradecer desde FinSalud la participación de estos brillantes ponentes y desear que se vayan implementando medidas para ir reduciendo cada vez más este fraude financiero y este fraude que con los móviles y con esta inmediatez pues cada vez es más difícil de evitarlos. Seguro. Una última cosa, Muchas yo creo que gracias. el gobierno podría hacer algo más para que, porque el Android se ha convertido en algo muy necesario, sobre todo para las personas mayores y los que viven en sitios aislados y tal, pero también es el caballo de Troya por donde entran todos los engaños y todas las estafas y todas las llamadas a horas intempestivas. Algo tendrá que hacer el gobierno, porque no, aunque solo sea para molestar o que te cambies de compañía, no pueden hacer nada. Es imposible. Ahí lo dejo. Bueno, buen cierre.